Buenas noches, hoy día es 24 de octubre del 2014. En esta oportunidad vamos a tratar la lectura número 6, la breve charla matemática número 6, la que va a estar dedicada a un célebre matemático como fue Stefan Banach. Quién sabe convenga decir algunas palabras en cuanto a la Escuela Polaca de Matemática. Esta escuela fue muy famosa, comenzó a desarrollarse a fines del siglo XIX y comenzó a tener un gran impulso a comienzos del siglo XX, llegando a alcanzar niveles realmente extraordinarios en el campo de la matemática, dado que ella albergaba a muy talentosos científicos. Lamentablemente, esta escuela sufrió, como muchas otras, los estragos de las dos guerras mundiales, en particular por la ubicación geográfica. Polonia sufrió mucho y con ella todos sus científicos y de un modo general toda la población polaca. En este escenario fue que Banach nace en 1892. Fue una familia muy humilde. Banach desde sus primeros años sufrió las limitaciones económicas, pero desde muy niño él demostró un gran talento matemático. Y es por ello que adquiere la costumbre de ser un verdadero autodidacta. Comienza a estudiar por sí solo, logra grandes progresos y es así como, con el decurrir de los años, conoce a un gran maestro polaco que ya era un hombre muy reconocido, como fue Hugo Stenhouse, quien se dio cuenta del potencial que este joven tenía y a manera de una prueba le propuso unos problemas que eran muy complicados. Y a los pocos días Banach resolvió todos los problemas. Esto causó una gran admiración en Stenhouse, quien lo apoyó y juntos publicaron este primer trabajo de Banach en una célebre revista, creo que la Estudia Matemática, y es así como comienza la carrera científica de nuestro ilustre personaje. Su centro, su ciudad o el lugar donde él estudió y donde él desarrolló casi su carrera científica fue en Łódź, en donde al poco tiempo ingresa a la docencia. En 1920 presenta su tesis doctoral sobre una teoría de espacios abstractos que en esa época estaba muy en moda el desarrollo del naciente análisis funcional. Esta tesis mereció la admiración de muchos de sus contemporáneos, de sus connacionales, y desde luego su fama creció.
En 1925, creo, él ya comienza a desarrollar una actividad matemática. No nos olvidemos que por esa época, casi paralelamente, en Göttingen, David Hilbert desarrollaba una extraordinaria actividad matemática, era casi el centro de las matemáticas. Sin embargo, en Polonia también hubieron maestros extraordinarios como Sierpinski, como el mismo Hugo Stenhouse, como muchos otros que habrían de surgir bajo la influencia de Banach. Muy bien, Banach es nombrado miembro de la Academia Matemática Polaca, en donde despliega un gran desarrollo en el campo del análisis funcional. Fue tanta la producción que hizo que convirtió a Polonia y en particular a su institución posiblemente en el primer centro de actividad en análisis funcional, dándole una categoría como posiblemente uno de los centros más ilustres que se hayan formado. Esto se coronó cuando en el año 1932 publica, ya en forma de libro y en una forma revisada y ampliada, muchas de sus ideas y de sus métodos y sus teorías que había formulado en su tesis doctoral. Esta obra sobre los espacios normados, en donde introduce lo que en el futuro se llamaría los célebres espacios de Banach, adquirió una trascendencia y una influencia en el aprendizaje del análisis funcional, ya a nivel internacional. Por una coincidencia un tanto curioso, en este año de 1932 en que se publica su célebre libro, también se publica otro libro sobre espacios de Hilbert, sobre operadores en espacios de Hilbert, cuyo autor fue un norteamericano, don Marshall Stone. Pero también en este año, otro célebre matemático joven aún, John von Neumann, publica también su célebre libro sobre los fundamentos matemáticos para la mecánica cuántica, en donde en realidad ahí formula la introducción de los espacios de Hilbert y operadores actuando sobre estos espacios, casi en la forma como ahora lo aprendemos y lo enseñamos. Muy bien, Banach en 1936 ya es un célebre personaje, adquiere una autoridad mundial. Sigue la década de los 30, va avanzando, y como también sabemos, por esa época, recordemos por nuestras breves charlas anteriores, cuando hablamos del profesor Alfred Rosenblatt, la tragedia que sufrió la matemática y el país de Polonia. El nazismo invadió Polonia. Stefan Banach y muchos otros científicos fueron tomados prisioneros, ¿ya? Y llevados a los campos de concentración. A los campos de concentración,
en donde Stefan Bana, para salvar su vida, tuvo que someterse a las más humillantes situaciones que un ser humano puede ser sometido, como servir de conejillo de indias en experimentaciones que había en estos campos para curar la tifus. Pues bien, como sabemos, el nazismo cayó y en 1945 el ejército ruso liberó Polonia. Salen los prisioneros, entre ellos Banach, pero Banach ya era un hombre que estaba terriblemente, su salud estaba seriamente afectada. Él tenía cáncer a los pulmones, y más o menos en julio de 1945 este célebre hombre falleció. Debemos remarcar que la escuela polaca tuvo el coraje de renacer de sus cenizas, no obstante que más de la mitad de sus científicos habían sido diezmados, maltratados, humillados y asesinados. Sin embargo, tuvieron la fuerza, la fe y sobre todo una férrea voluntad y un deseo de revivir, y la matemática polaca nos volvió a nacer de sus cenizas. Estas son unas lecciones históricas que nos enseñan a que cuando se tiene la voluntad, el coraje y se tiene también la inteligencia, un país puede seguir adelante y no esperar necesariamente para hacer las cosas que todo ha de ser un paraíso y que haya las condiciones. Quisiera un poco describir en esta foto. Aquí tenemos a Stefan Banach, aquí tenemos también a otro célebre matemático que fue Ernest Zermelo, y así otro, creo que Hugo Steinhaus, me parece, y muchos otros de esta ilustre escuela que de un modo u otro el Perú le debe mucho, porque no olvidemos que ya en una breve charla anterior habíamos descrito a don Alfred Rosenblatt, que es un ilustre matemático polaco, y también no olvidemos que a esta escuela perteneció también a don Anthony Sigmund, que de alguna manera en nuestro país se habló algo o se estudió algo de su matemática. Quiero terminar diciendo que la figura de Stefan Banach es una figura universal, un hombre que iluminó con su inteligencia el campo del análisis, en particular del análisis funcional. Fue un hombre que sufrió mucho y aún así supo tener la fuerza para poder hacer las cosas y sobre todo formar a las nuevas generaciones. Espero pues que nuestra juventud, esperamos, confiamos, nuestros colegas, que este mensaje que estamos dando sea un estímulo para que de algún modo cada uno de nosotros hagamos lo que realmente podemos hacer. Muy bien, será hasta la próxima charla, hasta la próxima breve charla matemática. Adiós.